vida. Excelente. Muy bien, podemos comenzar. Vamos entonces, mis amados hermanos, a prepararnos. Vamos a comenzar un nuevo módulo hoy. Estoy muy agradecido con Dios, como cada sábado que nos reunimos, agradecido con el Señor y sobre todo porque estamos comenzando un nuevo módulo donde vamos a estudiar sobre los ángeles, sobre los demonios, que también son seres creados por Dios y que tienen un papel. Primero que queremos hacer en el inicio de nuestra clase es reconocerte como nuestro único Dios, nuestro único Señor. Queremos también darte gracias por la vida y por la oportunidad que tú nos das de reunirnos con el fin de estudiar formalmente, Señor, este tema sobre ángeles y demonios. Ayuda, Señor, que nuestro conocimiento no sea un conocimiento solamente doctrinal, sino una revelación tuya, y que sea tu precioso Santo Espíritu en medio de nosotros, enseñándonos, confirmándonos, fortaleciéndonos, Señor, para que podamos enseñar a otros dentro de tu perfecta voluntad. Para la gloria de Jesús, te lo agradecemos y te lo rogamos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, quiero traer una breve introducción al tema completo, del módulo completo, y de ahí comenzamos por el primer punto, que es la naturaleza de los ángeles. Una cosita a la letra. Así como hay un solo Dios y siempre hubo un solo Dios, hay un solo Creador. Y a raíz del comienzo de nuestro Creador, no que Él tiene comienzo, porque la Biblia dice que Él no tiene ni comienzo ni fin, sino a raíz de su voluntad, de Él, todo lo creado, como vamos a leer en un momento, todo tuvo el origen a partir de Él. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque búscale algo. En la filosofía en la filosofía de Asia, la filosofía asiática, todo lo que es India, China, Japón, toda esa parte del Asia, hay una filosofía muy marcada que se ha vuelto religión, se ha convertido en religión, de que en la vida todo tiene un balance entre el bien y el mal. ¿Sí? Ustedes tienen que haber escuchado, estoy muy seguro, de esta filosofía. Y ahora que nos preparamos para estudiar sobre ángeles y demonios, no quiero que comencemos el estudio pensando en un protagonista y un antagonista, no, sino viéndolo que si hay demonios es a consecuencia de una rebeldía. Si existe el mal, es a consecuencia de la ausencia del bien. No es que Dios creó lo bueno y lo malo, porque todo lo que Dios creó, lo creó bueno.
antagonista. Gracias, mi hermano Ciel, esa es la palabra. Antagonista, gracias. Entonces, tengamos en mente que mientras estudiamos este módulo, yo voy a continuar acentuando este punto, porque nosotros estamos tan acostumbrados a ver el mal que pensamos que el mal tiene existencia por sí mismo. Pero el mal no es otra cosa que la falta del bien. El caos no es otra cosa que la falta del orden. Y esto es importante, les voy a decir claramente por qué es importante. Porque todo lo que viene de Dios, a partir de Dios, tiene que mostrar su esencia, su gloria. Y nada corrupto, nada malo, nada imperfecto puede salir de Dios, de su naturaleza. Sin embargo, aún en la perfección de Dios, Dios estableció libertad como algo perfecto. Y para que la libertad sea algo perfecto, tiene que existir la posibilidad de que el hombre escoja otro camino y que los seres escojan otro camino que no sea el de servir a su Creador. Porque de lo contrario no sería una libertad perfecta. Voy a ahondar un poquito en el tema filosófico de la libertad. ¿Está bien? Y sígame, por favor, porque es para el bien de todos, es para expandir el conocimiento. Expandir el conocimiento. Ok. Si ahora nosotros somos creados como seres fuertes, para poder manifestar nuestra fuerza, tenemos que venir a algo que nos ponga resistencia. Si no, ¿cómo sabemos que tenemos fuerza? Sé que estoy entrando en filosofía, pero no es algo negativo, es algo bueno que edifica. ¿Okay? Cuando Dios establece la ley de la gravedad, cortado más adelante. La gravedad es una ley buena. Exacto, mi hermano Serra, mi hermano César Parra, correcto. Estamos tocando un tema como la dialéctica, correcto. ¿Okay? Pero no quiero entrar ahora en ese tema porque quiero mantenerme aquí, que me puedan comprender claramente. Cuando Dios establece la gravedad, Dios establece algo bueno. Es una ley creada por Dios. Es una ley. La ley de la gravedad nos permite vivir en este mundo. Pero la gravedad en sí misma, aunque es buena, trae resistencia. Esa resistencia necesita una contraparte
para que también lo que Dios ha creado, como nosotros los seres humanos, como los animales, por ejemplo, puedan contrarrestar esa gravedad, pero sin romper su perfección. Por ello, Dios nos da a nosotros la habilidad de desarrollar fuerza a través de nuestros músculos, a través de nuestra capacidad de respirar, de expandir nuestros pulmones, de comer, de metabolizar ese alimento y hacerlo energía. Y todo esto es bueno, nada de esto es malo. Por lo tanto, cuando Dios crea un balance en el mundo, cuando Dios crea un balance en su universo, porque la gravedad no es solamente acá en la Tierra, o sea, tenemos los planetas y las estrellas y demás. Cuando Dios crea estas fuerzas magnéticas, estas fuerzas magnéticas no tienen que ser el yin y el yang, no tiene que ser lo bueno y lo malo, no tiene que ser lo opuesto. Es todo sincronizado para que lo bueno pueda marchar, pueda funcionar. Por lo tanto, la gravedad es buena y la fuerza que tenemos es buena. Y una existe para poder convivir con la otra y está en un balance perfecto, en una sincronización perfecta, la cual por sí misma, esa sincronización es buena y todo emana, todo viene de Dios, que es bueno. Y cuando nosotros los seres humanos aprendemos que la vida hay que vivirla balanceada, no estamos hablando solo de un tema de filosofía y no estamos entrando en algo estoico, por ejemplo. Cuando decimos que la vida hay que vivirla balanceada, estamos hablando dentro del orden de Dios, dentro de la sincronización de la creación de Dios. No nos podemos ir a los extremos, porque entonces nos estamos yendo fuera del balance de Dios. Ese balance de Dios no es lo que el mundo y las religiones asiáticas nos presentan como el balance universal. No es lo mismo. El balance universal que ellos presentan es energía positiva y energía negativa. Así no es como Dios trabaja. Todo lo de Dios sirve para edificar. Tanto la fuerza que nos ha dado como la gravedad que nos hace resistencia a esa fuerza, todo sirve para edificar, para construir. Nada de lo que Dios creó sirve para destruir. Y por último, en esta introducción, ¿por qué este concepto que les estoy compartiendo es tan importante para nuestras vidas? Porque siempre que nosotros mantengamos un balance en nuestra manera de vivir, sin caer en fanatismos, sin irnos a los extremos, nosotros estamos siguiendo la voluntad perfecta de Dios, el orden de Dios. Eso fue lo que Jesús trató de enseñar cuando los fariseos venían y hablaban de la ley y se llevaban la ley a un extremo y llevaban al pueblo entonces a pecar
porque el pueblo entonces tenía una carga tan pesada que creía que todo lo que hacían eran pecado, y como creían que todo lo que hacían era pecado, pues estaban pecando. Y Jesús viene y les dice que no es así, En media milla, incorpora que la ley no existe para poner esa carga sobre el pueblo. Y eso se refiere a mantener todo fluyendo en el orden de Dios. Pero en el momento en que nosotros nos vamos a lo que es destructivo, a lo que es malo, a lo que es la falta de Dios, entonces estamos pecando. En el momento en que nosotros rompemos el balance de lo que es bueno, de lo que Dios estableció, para empezar a imitar lo malo, para empezar a seguir las tinieblas, ya dejó de ser el balance perfecto en la creación de Dios y se convirtió en pecado contra Dios. Y el ejemplo de los ángeles y los demonios es un perfecto ejemplo de esto que les acabo de explicar. Lucifer fue creado por Dios. Y la Biblia habla que probablemente de la forma que lo describe, fue la creación angelical más hermosa de Dios. Y por lo tanto tenía de qué sentirse feliz, complacido y sentirse honrado, porque era un querubín, que quiere decir, los querubines, como vamos a estudiar, son los ángeles que más cerca están de Dios. Que el lugar más cerca significa el honor más grande, porque están cerca de la presencia de Dios. Y no había problema de que Lucifer tuviera esa belleza, tuviera ese acercamiento, tuviera ese privilegio que Dios le había concedido. Al igual que no había problema en que Abraham fuera un hombre rico o millonario para su época, que gozara de todos estos bienes, no había problema, siempre y cuando lo mantuviera dentro de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Pero en el momento en que Lucifer quiere ser igual a Dios, en ese momento se rompe lo normal, se rompe la voluntad y pasamos al pecado. Y sigue las señales del video. ¿Alguna pregunta sobre esta introducción? Espero que hayan podido aprender algo que quizás hasta hoy no lo habían visto a esa profundidad, a esa forma. Pero si tienen alguna duda, por favor, con confianza, me pueden decir. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Voy a ir al punto número 1, y para que habla de la naturaleza de los ángeles. Para ello vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. ¿Para qué se usa Arizona para subir viento? Quiero hacer una observación porque no quiero que nadie se ofenda cuando en algún escrito, cuando uno escriba Él con minúscula refiriéndose a Dios, que no lo vean como una falta de respeto, porque en la Biblia cuando se refieren a Dios, Él está con minúscula. Nosotros cuando estamos escribiendo ponemos Él con mayúscula para una forma de respeto y una forma de énfasis. Pero no hay nada de malo en poner Él con minúscula. Lo malo es poner Dios con minúscula, porque Dios con minúscula es un Dios más, Dios con mayúscula es el único Dios. Habiendo dicho esto, también quiero mostrarles a quién se está refiriendo cuando dicen sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Acá se está refiriendo a rangos angelicales. Los ángeles tienen rangos. Como les decía en la introducción, Lucifer tenía una posición muy cercana a Dios y por lo tanto se cree que entre todos los ángeles era el de mayor rango y por eso pudo hacer la revolución que hizo. Lo otro es que cuando vemos en este versículo que dice todo fue creado por medio de Él y para Él, se está refiriendo a el verbo, a la palabra, a Cristo. Aquí la referencia que nuestro hermano Pablo está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que la palabra de Dios fue la persona de Dios que creó todo. Y esto lo dice la Biblia. La Biblia dice que por medio que Dios dijo, y cuando Dios dijo, sucedió la creación. Esto se refiere a que Dios no habla palabras como nosotros estamos hablando palabras. Recuerden, para poder hablar una palabra, nosotros necesitamos aire y Dios no respira aire. Dios no toma aire y viene y habla. Entonces, cuando dice que Dios habló, se está refiriendo a la palabra de Dios como en el sentido que lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando habla que en el principio era la palabra, era Dios, era el verbo, y el verbo era Dios. Esa parte de la palabra, a eso se está refiriendo. Otro punto importante es lo que encontramos en Lucas 20:36, que dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esto quiere decir que los ángeles fueron creados y que los ángeles fueron creados para ser seres eternos. Los ángeles, una vez creados por Dios, no tienen fin. También tenemos que entender que los ángeles todos fueron creados por Dios porque ellos no se pueden reproducir. La Biblia habla de que cuando
nosotros vengamos en la resurrección, cuando nosotros estemos en el Señor, no nos vamos a casar ni a dar en casamiento. La única razón, y esto quizás escapa del concepto de hoy día, pero en el tiempo de Jesús, la única razón que las personas se casaban era para tener relaciones sexuales. El casamiento no significaba que vamos a comprar una casa juntos. Casamiento no significaba que queremos pasar tiempo juntos. El casamiento significa el tener relaciones sexuales, el que el hombre y la mujer sean uno. Y ese significado, que el hombre y la mujer sean uno, no se refieren a que funden o unen sus almas, porque cada uno sigue teniendo su propia alma. Se está refiriendo a que unen sus cuerpos, y a eso se está refiriendo la parte sexual. Entonces los ángeles no tienen sexo, como algunos erróneamente dicen. Los ángeles no tienen sexo. Al no tener sexo, ellos, la única razón que existen es porque Dios los hizo uno a uno. Y son millones de millones. ¿Cómo vamos? Los veo tomando apuntes y calladitos, pero si tienen alguna pregunta. Lo otro es que la Biblia nos dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus ministradores. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué significa ministrar? Cuando dice que los ángeles son espíritus ministradores, ¿qué nos dice la palabra ministrar? Servidores, excelente, mi hermano Daniel, gracias. Servir, la palabra ministro y servidor o servidora es lo mismo. Así que ministradores quiere decir que sirven. Ellos fueron creados para servir a Dios. Están para servir, correcto, mi hermana. Entonces, la parte que tienen, la parte que la Biblia teológicamente no lo dice en forma explícita, pero que lo enseña en forma implícita, es la razón por la cual posiblemente Satanás se rebeló contra Dios. Y vamos a leer Hebreos 1:14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Acá la Biblia nos está enseñando que aunque los ángeles originalmente fueron creados por Dios uno a uno para servir a Dios, y que todos tenían una función diferente de cómo servir a Dios, los ángeles también fueron enviados para servir a los herederos de la salvación, queriendo decir aquellos que por medio de Jesucristo somos salvos. Eso los hace a ellos inferiores en cuanto rango a nosotros los salvos. Y se cree teológicamente que la rebeldía en los cielos de Lucifer vino precisamente
precisamente a causa de la revelación del plan de Dios, de la creación del ser humano. Entonces, voy a entrar ahora en este punto a explicarlo sobre la posible causa de la rebelión. Y ustedes después lo pueden investigar, pero esto es algo que no solamente lo creo yo, o sea, esto es algo que yo diría que más de la mitad de todos los teólogos lo creen. Yo prácticamente no he encontrado uno que no lo crea hasta ahora. He encontrado a varios que no lo mencionan, que lo desconocen, pero no a alguien que venga y diga, no, eso no fue así. Así que es parte de mi deber como maestro enseñarlo, pero no lo puedo enseñar como un hecho definitivo, como algunos lo enseñan, porque la Biblia no lo dice como un hecho definitivo. Habiendo dado esta advertencia, paso entonces a explicarles. A ver, ¿me pueden por favor ayudar trayéndome Génesis, los versículos, poniéndolo en el chat? Génesis 1, del 1 al 3, por favor, especialmente el 2, pero del 1 al 3, si lo pueden pegar aquí en el chat. Cuando Lucifer fue creado, como ya expliqué, muchas gracias, mi hermano César Barra, gracias. El versículo 2 es el énfasis, ¿ok? Versículo 2, pero ahora voy a ir ahí. Cuando Lucifer fue creado, la Biblia sí nos dice, sí nos enseña en Ezequiel, que Lucifer fue creado precioso. Y su único jefe, al único al que él tenía que dar respuestas, era directamente a Dios. Porque su esplendor era tanto que hasta se le llama estrella de la mañana, como a Jesús se le llama estrella de la mañana. Por lo tanto, él no tenía que responder a un arcángel, él no tenía que dar explicaciones a nadie. Pero cuando la palabra de Dios nos dice en este versículo de Hebreos 1:14 que ellos nos sirven a nosotros, quiere decir que la posición de hijos que los ángeles tienen por ser creación de Dios y por tener una relación directa con Dios y por servir a Dios y por ver a Dios, la relación de hijos que nosotros tenemos es superior a la relación de hijos que ellos tienen. Recuerden Hay un carril cortado más adelante. el versículo que leímos en Colosenses habla de rangos, de principados, de potestades, habla de tronos, habla de rangos. Y en el momento en que nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios, el rango de nosotros es superior al rango más alto que pueda tener un ángel, porque ningún ángel tiene la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Ningún ángel ocupa el lugar de tener el ADN espiritual de Dios, de tener el Espíritu de Dios.
Dios, porque Dios no sopló cuando creó a los ángeles. Los hizo con cuerpos celestiales, con materia celestial, materia de su creación celestial. Pero el ser humano, aunque fue hecho su cuerpo de la materia de la tierra, lo de adentro del ser humano no fue hecho ni fue creado, sino que salió del mismo Dios que no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, el ser humano ocupa un lugar superior, no solamente en cuanto a los animales, no solamente en cuanto a toda la otra creación de Dios, sino en cuanto a los mismos ángeles, porque son hijos con el ADN espiritual de Dios. Somos hijos. Esto debió de haber provocado la rebeldía de Satanás cuando él no quiere servir al hombre, por cuanto la Biblia dice que él quiso ser como Dios. Y el querer ser como Dios lo vemos luego cuando Satanás busca que el hombre le sirva a él y lo adore a él. Porque el hombre, el ser humano, debe adorar a Dios, debe servir a Dios. Y esto se ve claramente, y así como se va armando la teoría que les estoy compartiendo, cuando cuando Satanás le dice a Jesús que se postre ante él y lo adore. Y Jesús le dice: solamente ante Dios, no ante ti. Estoy parafraseando. Así que eso nos muestra que cuando la Biblia dice que quiso ser como Dios, fue que él no le iba a servir al hombre, disculpe, sino que el hombre le iba a servir a él. Esto también se desarrolla en el hecho de por qué Dios castiga a Satanás y a los ángeles caídos que lo siguieron a él, que fue una tercera parte de todos los ángeles, no fue una revolución pequeña. ¿Por qué Dios lo envía a la Tierra? ¿Por qué no lo envía a otro planeta? ¿Por qué no lo envió a Júpiter o a Saturno o a la Luna? ¿Por qué lo envía a la Tierra? Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto va en contra de la introducción que yo les traje. Dios no crea nada desordenado. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué, basado en la introducción que yo les traje, por qué Dios no crea nada desordenado? Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios todo lo hace perfecto, exacto. El desorden es opuesto a orden. El desorden es opuesto a perfección. El desorden no puede proceder de la naturaleza de un Dios perfecto, limpio, santo, puro. No puede. Exacto, mi hermana Ana. El desorden lo creó Lucifer con su caída. Ustedes saben que, como yo les compartí, yo
yo estudié un tiempo, no pude completar la carrera, pero en mi juventud, en los primeros años, mi sueño siempre fue estudiar medicina. Y cuando yo estoy tomando las primeras ciencias que hay que tomar para estudiar medicina, como física, química, bioquímica, química orgánica, todas esas ciencias, yo aprendí la Tierra muy fuerte. sufrió un impacto de un meteorito demasiado grande, que fue lo que exterminó la vida de los dinosaurios en el planeta Tierra. Y que esto fue millones de años antes de que el hombre, el ser humano, apareciera, porque los seres humanos no existían cuando los dinosaurios existían. Por eso es que en la Biblia no vemos a dinosaurios, vemos animales grandes, vemos peces grandes, pero no vemos dinosaurios porque ya no existían los dinosaurios. Y a mí me maravilla la perfección de la palabra de Dios, porque de qué manera el autor de Génesis pudo conocer que la tierra estuvo vacía y desordenada, cuando en el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, e inmediatamente el versículo 2 dice, esto es antes de que Dios creara la luz, antes de todos los demás, lo primero que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo necesito hacer una exégesis breve en la palabra tinieblas y abismo. Ok. Si ustedes usan la hermenéutica bíblica para buscar el significado de tinieblas, ¿qué encuentran? ¿Cuál es el significado de tinieblas? ¿Qué encuentran con el significado de tinieblas? A ver, ¿qué me comentan ustedes, mis amados teólogos? El significado de tinieblas. La tiniebla es tipología de, a ver, aquí vengo, tipología de falta de luz, oscuridad, pero ¿de qué más? Porque es tipología de demonios. Jesús dice, Juan 3:18, que amaron más a las tinieblas que a la luz. La luz es tipología ¿de qué es tipología la luz? Jesús, por supuesto. Gracias, hermana Mónica. De Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús dice que amaron más a las tinieblas que a la luz, ¿qué está diciendo Jesús? ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Estás amarrada? Amárrate. Que amaron, sí, a Satanás, mi hermana Blanca, gracias. Pero ¿a qué se está refiriendo la frase? Que amaron más el mundo y las cosas del mundo, las cosas de la tiniebla. Lo que quiere decir, directamente, amaron más las cosas de los demonios que Jesús. Eso es lo que quiere decir. No, le voy a en forma de tipología,
Jesús está hablando para que lo entiendan sus seguidores y el mundo no lo entienda. Y Jesús, y hasta el día de hoy, el mundo no entiende esto. Si usted le dice que amaron más a las tinieblas que a la luz, ellos como que se quedan pensando, pero el cristiano sabe a qué se está refiriendo. El judío sabe a qué se está refiriendo. Aunque el judío no cree en Jesús como Dios, si usted le dice esa expresión, ellos van a entender que la luz viene de Dios. Entonces, está hablando de que exacto, mi hermano Ciel, gracias, ahí voy a ir también, voy a cubrir eso también. Lo que está diciendo que las tinieblas representan los demonios, también lo que nuestro hermano Ciel nos acaba de compartir, que cuando Jesús murió en la cruz, pero antes de él morir, y cuando murió, dice que desde la hora sexta, desde el mediodía, las tinieblas cubrieron la tierra. Quiere decir que los demonios estaban haciendo fiesta, y por eso se refiere a que las tinieblas cubrieron toda la tierra, porque había una fiesta total de demonios, y las tinieblas se refieren a demonios. Ahí creo que nuestro hermano Daniel lo está cubriendo con la Biblia paralela en el hebreo, y dice que se refiere a tinieblas, oscuridad, miseria, destrucción, muerte. Exacto. Todo lo que viene de Satanás y de los demonios se refleja en esa palabra. Entonces, volvamos aquí a Génesis. Sí, estaban contentos creyendo que habían matado al Hijo de Dios y no sabía lo que le esperaba. Ok, volvamos a Génesis 2, porque aquí hay un misterio, una revelación, mejor dicho, más grande, porque dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo es tipología de qué y dónde lo encontramos en la Biblia y a qué se refiere en hermenéutica bíblica, a qué se refiere el abismo. ¿Qué es el abismo? A ver, ustedes me tienen que ayudar acá porque ustedes son teólogos. Ustedes tienen mucho conocimiento de la palabra. Hemos estudiado, ya hay algunos de ustedes que llevan ratico, en infierno, correcto. ¿Dónde vemos la palabra abismo en la Biblia? Cuando, ¿qué? En el Nuevo Testamento, ¿dónde lo vemos? ¿Cuándo qué? Pilas. Yo veo como mi hermana María Gómez hablando, pero yo no la oigo. ¿Está lloviendo? Bueno, César Parra, yo sé que usted puede. A ver. Seno de Abraham. No exactamente, pero anda por ahí, como dicen, caliente. Lázaro y el rico, está bien, perfecto. Recuerden que el Hades estaba dividido en dos partes. Estaba el seno de Abraham y estaba el lugar de castigo. Pero el abismo, ustedes se recuerdan cuando Jesús está reprendiendo al endemoniado de Capernaum. Y los demonios le piden a Jesús que no los envíe al abismo.
Jesús los envía a los cerdos que habían ahí. Porque ellos no querían ir al abismo. Lucas 8:31, excelente. Porque ellos no querían ir al abismo. ¿Por qué? Porque la palabra también habla en Apocalipsis que durante la gran tribulación el abismo va a ser abierto para que todos los demonios que están ahí salgan. En este momento el abismo es una prisión de demonios. La tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo no andan sueltos por la tierra, todos ellos haciéndonos guerra, sino que una gran parte de ellos están en este momento presos en el abismo. Así que si las batallas y los problemas espirituales son terribles ahora, cuando esa cárcel del abismo sea abierta, va a ser peor, porque todos estos demonios que han estado presos por millones de años van a salir. Mi hermano Ciel pregunta, ¿es posible que se estén liberando demonios poco a poco? No lo creo, mi hermano, porque la Biblia habla de que no va a ser hasta la gran tribulación que se les va a permitir abrir esa prisión. La Biblia sí habla que pueden ser enviados al abismo, como cuando los demonios le piden a Jesús que no lo envíe al abismo, pero no habla de que pueden ser ahora sacados del abismo. ¿Sí? Pero el punto es que el abismo es una prisión de demonios. Entonces, volvamos aquí al versículo 2 de Génesis 2. Voy a subir aquí en el chat para volverlo a leer, que nuestro hermano César lo compartió. Y ahora leamos el versículo completo y vamos a poner todo esto junto, ¿sí? Todo lo que hemos estudiado en esta parte junto. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué quiere decir? Porque el abismo existía. La prisión fue creada también, la prisión fue establecida en la tierra, que según lo que dice Apocalipsis está en el centro de la tierra. Y si usted estudia la ciencia nos dice que el centro de la tierra es el lugar más caliente que hay y que es imposible para el ser humano llegar al centro de la tierra, porque todo lo que el ser humano trate de mandar al centro de la tierra se derrite, se consume antes de llegar al centro de la tierra. Es lo más caliente que hay. No podemos, fíjense que el hombre ha podido llegar a la luna, pero no ha podido llegar al centro de la tierra. Es imposible llegar al centro de la tierra. Y dice que los demonios estaban sobre la faz, queriendo decir, la Biblia dice que los demonios habitan en los aires, que algunos han querido llamar eso el segundo cielo erróneamente, porque quieren inventarse algo que le pueda dar sentido. Pero la Biblia no habla de que los demonios están en ningún segundo cielo, no dice eso. La Biblia habla de un tercer cielo, pero no del segundo cielo. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas
representa, es símbolo de multitudes. Básicamente lo que está diciendo acá es que el demonio estaba en lo suyo, pero que no tenía control de toda la tierra, no tenía control. Estaba en la tierra, pero no tenía control total de la tierra. Dios nunca se lo permitió. Esto, hasta aquí voy a llevar esta parte, pero si hay preguntas, la pueden hacer y continuamos, ¿sí? Okay. Voy a continuar entonces con otros versículos bíblicos. Si notan, esta clase se trata de diferentes cortas exégesis de diferentes versículos bíblicos. Pero hay un versículo bíblico que sí quiero traer, que se refiere a lo que acabamos de hablar del abismo, que está en 2 de Pedro 2:4. Voy a ver si tengo alguna pregunta aquí de ustedes. Ok, voy a 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué quiere esto decir? Que aún desde este momento ya existe ese lugar de infiernos. De infierno, perdón, en singular, que es lo que la Biblia habla de Hades, que es también lo que la Biblia se refiere a abismo, y que es lo que la Biblia nos está diciendo aquí en 2 de Pedro 2:4, que es una visión, a lo que yo les estaba haciendo referencia hace un momento. Mis hermanos, yo entiendo que si hay silencio es porque ustedes todo lo están comprendiendo bien. Que nadie se sienta intimidado y decir, si hago una pregunta va a parecer una pregunta tonta, porque no hay preguntas tontas. Siéntanse en libertad de hacerlo. Okay. Voy a avanzar porque ya ven, el tiempo ya nos queda poco. Ya se ha ido 1 hora de la clase. Acá está el otro versículo al que yo me refería, Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Eso fue lo que ya les expliqué. Y vamos a ir a Apocalipsis 22:8 y 9, pero creo que tengo una pregunta. No, es solamente un comentario de nuestra hermana Nancy, pero qué bueno, mi hermana Nancy, que ha podido estar aquí, y sé que después podrá escuchar la clase completa. Mi hermana Neris, ok, a ver, creo que mi hermana está haciendo... no, me está diciendo que toda esta enseñanza ya la tomé. ¿La tomó acá con nosotros? ¿O la tomó en otro lugar? Dice, pero estoy aprendiendo aún más. Qué lindo, mi hermana Neris. No sabe cómo me llena ese corazón de alegría. A ver, mi hermano César. Acá, ya la tomó acá con nosotros y está aprendiendo más. Vio que siempre el Señor nos trae más y más y más. Que Él nos dio vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. A ver, mi hermano César me dice, en algunas partes dicen que Apolión es el ángel guardián del abismo. Esta es una entidad demoníaca, es el mismo ángel que envió Satanás al abismo por 1000 años. No es el mismo que, o sea, Satanás es al que Dios encierra por 1000 años, pero
hay demonios que tienen cierto rango de autoridad debajo de Satanás, y también hay algunos ángeles caídos, o sea, demonios, ángeles caídos, que parecieran ser el mismo Satanás usando ese nombre, como Belcebú, por ejemplo, ¿ven? Entonces, tenemos que entender que dentro de todos estos millones de demonios, el que más autoridad tiene, el que es el príncipe de los demonios, es Satanás, que ya no se le dice Lucifer, porque ya no es luz, se le llama ahora Satanás. Y Satanás es el jefe de todos ellos, pero sí encontramos otros demonios con autoridad. El que es encadenado por 1000 años es el mismo Satanás. El mismo Satanás. A ver, sí, mi hermana Laura, tranquila, qué bueno que aunque sea puede estar aquí con nosotros. Gloria a Dios, qué bueno, mis hermanos. Mi hermano César, si tiene alguna pregunta de seguimiento sobre eso, con mucho gusto la puede hacer. ¿Qué? La hermana Mónica, gloria a Dios, mi hermana. Amén, amén, gloria a Dios. Ok, vamos entonces a ir a Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí hay mucha enseñanza, y yo voy a dejar que ustedes lo lean después tranquilamente, y ustedes también busquen más si desean. Pero yo sé que el punto obvio es que no podemos adorar ángeles. El punto obvio es que no podemos tener imágenes de angelitos en las casas. Y no podemos estarle rezando a los ángeles como ángel de mi guarda y todos esos rezos y esas oraciones. En ningún lugar de la Biblia nos dice que hablemos con los ángeles y oremos a los ángeles. Nosotros le podemos pedir a Dios que envíe a sus ángeles. Nosotros le podemos pedir a Dios que sus ángeles nos ayuden, porque la Biblia dice que ellos son espíritus ministradores. Pero nosotros no podemos estar invocando ángeles ni decir aquí está el ángel tal. Esos ángeles cuando por ejemplo en Perú, ahora se me olvidan los nombres, se armó, porque tengo que decirlo así, porque fue algo que se creó, se armó como una especie de religión basada en 3 ángeles, y se empezó a predicar por todo el país basado en el poder de esos ángeles, y que eran ángeles de luz, que no eran demonios. Y básicamente son demonios, no son ángeles de luz, son demonios. Y la persona que se ponga a buscar ángeles, ponerle ángeles, decir que habla con ángeles, está hablando con demonios, porque eso no lo dice la Biblia que lo hagamos. La Biblia habla de que un ángel se puede aparecer a nosotros como mensajero, como enviado, pero yo no veo esto como una práctica para hoy día. No veo un patrón que
nos enseñe que esa es la práctica. ¿Por qué? Porque hoy día el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, y cuando Dios nos quiere decir algo, Dios nos lo dice directamente, y Dios usa a un profeta. Profeta quiere decir no el que nos trae una revelación como en el Antiguo Testamento, sino uno que trae palabra de Dios, y es una palabra de confirmación. Y Dios usa a sus siervos y a sus siervas en esas exhortaciones, en esas predicaciones, para traernos palabra de Dios que nos confirma lo que ya Dios nos reveló. Así que yo no tengo que estar esperando a que un ángel se me presente como se le presentó a José, porque en sueños, porque José todavía no tenía el Espíritu Santo viviendo en él. Estaba con él, pero no estaba en él, como hoy día está en cada uno de nosotros, por recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, la adoración a los ángeles no es solamente arrodillarse delante de ellos. Cuando nosotros tenemos imágenes de ángeles, estatuas de ángeles, nosotros estamos dándole a esos ángeles un lugar que la Biblia dice que no hagamos imágenes ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. O sea, ni de los ángeles, ni de los hombres, ni de los demonios, porque está hablando de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y debajo de la tierra está el abismo. Y cuando este versículo habla de ser consiervo, está hablando, la palabra siervo es servidor, consiervo es un servidor igual. Y cuando está hablando de un servidor igual, no quiere decir que es igual a nosotros, quiere decir que es uno que le sirve a Dios igual que nosotros le servimos a Por no nos vayamos a equivocar ahora y cometamos el mismo pecado de Lucifer, creyéndonos que por tener la imagen de Dios y que los ángeles nos sirven a nosotros, tenemos ahora que tener el orgullo de creernos superiores a Dios, a los ángeles. En ningún momento se nos dice a nosotros que nos creamos superiores a los ángeles, porque al contrario, en la carne, en el cuerpo, fuimos creados por debajo de los ángeles. Este es el balance que le hablé en la introducción de lo que Dios ha creado y de la forma en que Dios sincronizó todo, y que les advertí que iba a estar trayendo este punto en las enseñanzas de estas 4 partes de este módulo para que lo tuviéramos bien claro. El balance aquí es que los ángeles espiritualmente son inferiores a nosotros, porque nosotros tenemos el ADN espiritual de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pero en cuanto a nuestra creación, nosotros somos inferiores a los ángeles. Las capacidades angelicales son superiores a las nuestras. Por lo tanto, ninguno debe de estarse llenando aquí de orgullo y menospreciar a los ángeles. Esa no es la intención de Dios. Igual que no es la intención de Dios que nosotros ahora veamos al pueblo judío menospreciándolos a ellos, atacándolos a ellos. Por eso la Biblia nos recuerda que somos un injerto en el tronco, para que de esa manera nosotros no nos creamos ahora que los judíos son un pueblo que debemos de menospreciar. No, ellos no tienen la revelación de la iglesia.
vez que se convierte a Cristo, deja de estar bajo el antiguo pacto y pasa al nuevo pacto. Y en ese sentido, el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Asimismo lo dice Hebreos, es superior. Pero el hecho de que sea superior no nos da autoridad de atacarlos como en error han hecho otros cristianos, incluyendo el mismo Martín Lutero, que atacó a los judíos. Ahí va de nuevo el balance sano de Dios, no el balance de bien y mal, el balance de bueno y bueno, pero un balance. Okay. Voy a ver, creo que tengo una pregunta. Nuestra hermana Nancy nos habla de 2 de Pedro 2:4, el que dice que Dios no perdonó a los ángeles. Esto nos guía a nosotros al temor de perder la salvación. No sé si me doy a explicar, pero siempre he tenido duda. Muy buena pregunta. Los ángeles no tuvieron oportunidad de recibir perdón de Dios. Entre otras cosas, es porque la salvación viene por la fe. Los ángeles no podían tener fe en Dios porque los ángeles ya habían vivido con Dios. No había oportunidad para ellos creer en una promesa. Nosotros, por el contrario, no hemos vivido en el cielo con Dios. Por lo tanto, a nosotros se nos da la oportunidad de creer en Dios. Y para que esto esté bien claro, el hecho de creer en Dios no es una fe ciega. En ningún momento Dios nos pide que tengamos una fe ciega, ¿sí? Fe ciega tienen los fanáticos en el mundo, no los cristianos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos vieron los milagros sobrenaturales de 10 plagas. Cuando iban caminando huyendo del faraón, ellos vieron el mar rojo abrirse ante sus ojos. Cuando estuvieron caminando en el desierto, ellos recibieron maná del cielo. En otras palabras, esto no fue fe ciega. Ellos escucharon la voz de Dios y aún así le tuvieron miedo a los gigantes cuando Dios les dijo que entraran y tomaran la tierra prometida. Nosotros, los cristianos, hemos recibido una revelación espiritual a perfección. Lo que para el mundo es locura, de que Cristo muriendo en una cruz sea nuestro héroe, y no lo pueden entender porque para el mundo Cristo perdió cuando murió en la cruz. Cristo venció el poder espiritual que había sobre nosotros. Y nosotros podemos ver una revelación completa que ni siquiera los profetas como Isaías y Jeremías lo pudieron ver en su tiempo. Nosotros lo podemos ver ahora en forma completa. Aparte de eso, nosotros tenemos la revelación de las profecías cumplidas, todas las profecías mesiánicas, una por una. Vemos cómo se cumplió aún
cuando el Señor dijo que su nombre sería Emmanuel y nadie comprendió que era el mismo Dios hecho hombre, que hasta el día de hoy los judíos no lo comprenden, que Emmanuel, que quiere decir, y ellos lo saben, Dios con nosotros, porque eso es lo que quiere decir. Ellos no pueden entender lo que nosotros entendemos, que Dios con nosotros y que Jesús es Dios con nosotros y que Jesús es Emmanuel, porque no era que se iba a llamar Emmanuel como tal, sino que iba a ser Dios con nosotros. Y toda esta revelación y toda esta perfección y todo este conocimiento, y aún hasta los más torpes entre nosotros, por medio del Espíritu Santo podemos recibir este conocimiento y tenerlo en el conocimiento no solamente mental, sino espiritual. Esto es algo que va más allá del entendimiento del hombre animal, y es algo que nos permite a nosotros tener fe y creer. Pero al igual que en el pueblo de Israel, aún viendo todos los milagros sobrenaturales, algunos rechazaron a Dios. Así hoy día, aún conociendo toda la revelación, algunos pierden el temor al Señor, el respeto al Señor, la creencia en el Señor. Ahí es donde está la parte que los que creemos que la salvación se puede perder. Ahí es el punto donde nos referimos, que habiendo conocido la luz, nos apartamos de la luz, rechazamos la luz y nos vamos con las tinieblas y con lo mundano y con los conceptos temporales en lugar de los conceptos eternos. Pero no es lo mismo de los demonios, para nada. Porque los demonios nunca tuvieron oportunidad, porque ellos sí vieron a Dios, ellos sí conocían a Dios, ellos vivieron no se sabe cuánto tiempo con Dios, porque ya ellos existían aún antes de la creación del ser humano, como lo vemos cuando la tierra estaba vacía y desordenada, que todavía Adán y Eva no existían, ya ellos existían. Y eso fue cuando cayeron del cielo, lo que quiere decir que ya existían mucho tiempo antes. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a otro versículo bíblico en Daniel 9, 21 y 22. Dice, amén, mi hermana Nancy, gracias a usted por la pregunta, muy buena pregunta. Daniel 9, 21, 22. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Tenemos que entender que la palabra ángel quiere decir mensajero. Y un mensajero, cuando trae un mensaje, es un ser que está transportando algo de valor, como si fuera físico, como si fuera algo tangible. Por lo tanto, el mensaje en sí es una propiedad. Los mensajes de Dios no son solamente palabras que
que se van después de uno escucharlas. Por eso la Biblia dice que su palabra no retorna vacía, porque no es de aire. Y es algo tan tangible como si lo pudiéramos ver con nuestros ojos físicos y tocar con nuestras manos. Este mensaje, en el caso de el ángel que le trajo a Daniel, que le traía sabiduría y entendimiento, quiere decir que la sabiduría no es algo que el hombre fabrica. La sabiduría es resultado de algo que Dios concede y es algo que tiene sustancia real. Pero en Santiago no dice que le pidamos a Dios que un ángel nos traiga sabiduría. En Santiago capítulo 2 nos dice que el que no tenga sabiduría, que estudie más. No, la sabiduría no viene por estudiar. El conocimiento, la inteligencia se desarrolla estudiando. La sabiduría viene de Dios. Y la palabra dice que el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios y que Dios se la concederá. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y no necesitamos que un ángel tenga que viajar tanto para traernos sabiduría, porque Él está en nuestros corazones. Ahora, algo aún más lindo todavía, cuando Dios trabaja en nosotros y nos da sabiduría a nosotros, Él no está usando nuestro conocimiento para darnos esa sabiduría. Por eso es que vemos que hay personas que no han ido a la escuela, que hay personas que a lo mejor terminaron solo la primaria, que hay personas que ni siquiera saben leer y escribir y tienen sabiduría. Claro, cierto. Porque Dios concede la sabiduría como algo que existe por sí misma. No la construimos nosotros. ¿Okay? Ese es capítulo 2, versículos de Santiago 2, 5, ¿verdad, mi hermano Daniel? 2, 5 y 6. Ahí está, nuestro hermano Daniel nos compartió la escritura a la que estaba haciendo referencia. Okay. Pero la sabiduría anteriormente era algo que el Señor mismo enviaba por medio de sus ángeles. Okay. Termino hablando un poquito de la jerarquía de los ángeles y luego les envío la clase, probablemente para el lunes ya les envío la clase y ustedes estudian durante la semana. A diferencia de la iglesia, que no tiene rangos, los ángeles del cielo sí tienen rangos. Hay tres tipos, tres clasificaciones que conocemos de ángeles. Pueden haber más, pero las tres clasificaciones que conocemos de ángeles son querubines, serafines y huestes celestiales. Por supuesto, se entiende
que dentro de las huestes celestiales también están los querubines y también están los serafines. Pero ¿por qué le llamamos huestes celestiales? Porque en las huestes celestiales encontramos principados, potestades, gobernadores, encontramos arcángeles que son rangos. Los querubines nada más son querubines y no encontramos ni arcángeles, ni principados, ni potestades dentro de los querubines. Esto es importante, entiéndanlo, porque con eso voy a terminar en un momento. Los serafines solamente se menciona, creo que en una parte de la Biblia, Isaías, no me equivoco, 9, Isaías 9, una sola vez. Y lo demás sí se menciona, las huestes celestiales. La iglesia no tiene rangos dentro de su contexto de hijos de Dios. Igual que los querubines no tienen rangos dentro de su contexto de querubines. Porque de todas las huestes celestiales, los querubines son los que están en el trono de Dios. Esto lo vemos cuando el Señor da instrucciones para construir su tabernáculo y separar los atrios del lugar santo y del lugar santísimo, y vemos como hay querubines en el lugar santísimo, y entendemos que eso es una réplica de lo que hay en el cielo, en la presencia de Dios, y los querubines son los que están más cerca de Dios. Por lo tanto, todos los querubines, al estar tan cerca de Dios, tienen un rango sobre todos los otros ángeles. Luego vemos que los serafines son los que más cerca están de Dios, y luego las huestes celestiales. Nosotros, la iglesia, estamos por arriba de los querubines. Y esto lo vemos cuando la Biblia dice que los mártires están en el altar de Dios, frente a Dios. No hay nada más cerca de eso. Y los mártires en el Evangelio, en Cristo, y también los mártires del Antiguo Testamento son los que están en su presencia, en su mera presencia. Por lo tanto, no pueden existir rangos en la iglesia. Pueden existir lugares en la mesa y pueden existir personas que estén más cerca de Él y otros más lejos de Él, debido a sus obras, como los mártires son los que más cerca están de Él, pero no en cuanto a posición de rango como en las huestes celestiales, por el motivo que todos ocupamos lugar en la mesa del Señor, por muy pequeño que seamos. Por eso la Biblia habla de que en el cielo hay grandes y pequeños. Por muy pequeños que seamos, nos sentamos en la mesa del Señor. Y por eso es que en el ministerio Una ciudad son de un estado. no lo podemos ver, como ya yo les he comentado, como rangos, sino como funciones, como responsabilidades, como el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y en estos entras por donde sea. Gracias, mi hermano Ciel, por la escritura en Ezequiel 10:3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Gloria al Señor, bendita sea su palabra.
Amén, amén, amén. Acá está Isaías 6:2. Gracias, mi hermano Daniel. ¿Dónde voy? Isaías 6:2 nos habla de los serafines. Isaías 6:2. Creo que es el único versículo en la Biblia que nos habla de los serafines. Por todos lados. Pero si hay otro versículo, por favor, lo traen en la próxima clase. Que me gustaría Aquí se mira en que lo canal. leyéramos. Vamos a hacer una oración para cerrar, mis amados hermanos. Gracias, Padre Eterno, por la bendición que tú nos has dado en el día de hoy. O será ciudad de- Gracias por cada uno de mis consiervos, Porque son famosos. por ese amor que has puesto por tu palabra, porque puedo sentir, Señor, cómo viven enamorados de tu palabra, cómo, Señor, cada día, no importa cuánto hayan estudiado, hay hambre de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú quien mantengas ese fuego en cada uno de nosotros, que nunca se apague, Señor, que siempre vivamos enamorados de ti, de tu palabra, Padre amado, no como orgullo, no como superioridad, al contrario, Señor, con la humildad del que reconoce que siempre hay espacio para aprender, porque tú eres nuestro Maestro. La bendición tuya repose con nosotros y con todos nuestros seres amados. En el nombre de Cristo. Amén. Tiene que salir Hasta de allá. pronto, mis hermanos. Gracias. Desde Oklahoma. Desde Oklahoma. Desde allá te agarra. Esto nada más es puro rollo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás